Roberto, perdí acá a minuto de dar la charla sobre la presentación de su libro Prisioneros de la Democracia. ¿Cómo está usted? Muy bien, buenas tardes, muchísimas gracias. Bien, ¿de qué, a ver, el lector, el que compra el libro, el que va a escuchar usted un ratito, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando de eso, del título. No, la fuente inspiradora es de alguna forma el propio discurso de Alfonsín cuando asumió. Con la democracia se cura, se come, se educa. Entonces, cuando se cumplían 35 años de la democracia, a mí lo que se me ocurrió pensar dónde estaban esas palabras. Entonces la buscaba en la realidad y no las encontraba en la realidad. Es decir, 35 años ininterrumpidos, un caso poco frecuente en la historia argentina, de una democracia en la cual todos tuvimos algo que ver, por lo menos los que tenemos más de 50 años o 60, y las consecuencias, los efectos más directos y demás los encontramos en una serie de datos de tipo socioeconómico. La pobreza se incrementó, la deuda aumentó, el distanciamiento social creció, ¿no es cierto? Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó con todo esto? ¿Qué ocurrió para que después tenemos datos económicos peores a los que dejó la última dictadura? Obviamente diferenciando el tema de las libertades públicas y todo lo demás, claro. Pero a nivel socioeconómico, ¿qué ocurrió? Yo un poco de la pregunta sobre qué ocurrió, empecé a buscar el tema e indagar dónde estaban algunas de las causas de esto. Sí. Y creo que hay como una especie de trilogía de elementos que están a la raíz de los problemas, que tiene que ver con el propio modelo económico, un modelo económico donde tenemos un país con una inserción internacional que estos días está en discusión nuevamente con el pacto de la Unión Europea y Mercosur, acerca de que nosotros somos los aportantes de las materias primas, los productos primarios y demás. Entonces ocurre, y ellos los valores agregados. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que lo que nos compran la producción en décadas anteriores y desde que el país es país fue Londres y el Imperio Británico, ¿no es cierto? Y ahora es Beijing y la riqueza asiática o China la que determina si estamos bien o estamos mal en términos generales. Los ingresos nacionales están determinados por eso. Después adentro puede haber mala o mejor o peor distribución, pero los ingresos están determinados por ese factor que tiene que ver con nuestro modo de inserción en el mundo económico internacional. Roberto, tenemos un pensamiento muy de coloniaje que nos gobiernan, por lo menos quienes gobiernan hoy. Sí, bueno, lo de hoy es un caso hasta diría, no digo excepcional, pero sí extremo, ¿no es cierto? El gobierno del macrismo representa lo más reaccionario de la sociedad y de la historia política del país. Lo llamativo es cómo pudo ser que después de 12 años de gobierno progresista llegara un gobierno de este tipo. Y eso es lo que también llegó a pensar en que hay algo en la estructura del sistema que está impidiendo un modelo diferente. Y creo que otra cuestión sobre la cual va Pegato es el modelo económico, decía, y otro tema que tiene que ver con esto es el modelo institucional. Nosotros copiamos un modelo institucional, lo copiamos del modelo americano, que viene a su vez del modelo francés, pero no se correspondía a lo que era nuestra patria en sus tiempos anteriores. Yo escuché hace unos tiempos en Bolivia una frase que me impresionó mucho. Un señor que decía, 200 años de república no nos pueden hacer olvidar miles de años de vida anterior. Y creo que acá los olvidamos. ¿No? Construimos una democracia al gusto de los inmigrantes y de los poderes dominantes, pero no recogiendo la propia experiencia de los pueblos. Ese es otro problema que yo creo que hay que tenerlo presente. Es decir, la propia historia y el modelo institucional que se aplica. Y ese es el tema de la democracia, concretamente, ¿no? de esta democracia. Lógicamente. ¿Qué es lo que nos pasa, Roberto? Porque en definitiva digo, hay una pata política que generalmente se baja los pantalones ante el poder económico, ante los medios hegemónicos, ante las corporaciones, ante las finanzas. Y por supuesto, porque yo creo que justamente el modelo colonial se impuso
Y para imponerlo, hasta podemos rastrear en la historia cómo se impuso. Decía un hombre que está ahí, Zaffaroni, justamente, que fue miembro de la Corte hasta hace poco tiempo, que el Estado argentino se constituyó sobre un genocidio. Eso no es un chiste, no es una broma, sabemos de qué estamos hablando. Entonces, fueron aniquilados los indios, fueron aniquilados los negros, fueron golpeados duramente los criollos pobres. Aquellos que habían regado con su sangre el territorio de América para independizarnos de España, ocurre que después son los que fueron entregados en aras a las burguesías comerciales ligadas con las metrópolis coloniales. Entonces allí tenemos un origen del cual no hemos conseguido de ninguna manera penetrar en el fondo de lo que significa. Hay cosas muy claras de esto, que si en la Constitución Nacional se habla de promover la inmigración, pero a renglón seguido dice promover la inmigración europea. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y ese modelo, esa idea llega hasta nuestros días. Hay un señor que ahora es parte de una fórmula presidencial, el señor Pichetto, que vuelve a repetir ese mismo esquema, ¿no es cierto? Persiguiendo a los hermanos de los pueblos vecinos y demás, y mirando embelesado las culturas europeas. Somos de un pensamiento profundo, de un modo de actuar, de una cultura profundamente eurocéntrica. Y yo creo que allí está uno de nuestros problemas. Y mientras no rompamos con eso, yo creo que estamos en dificultades. Por suerte se abre en América un pensamiento distinto. Ayer mismo había un reportaje, un filósofo mendocino, Enrique Dussel, que fue exiliado a México y fue rector de la Universidad de la UNAM en México, que justamente nos planteaba que la primera y gran tarea es la descolonización cultural. Es decir, romper con esta cultura, porque fuimos formados en una cultura donde lo central consiste justamente en lo que me preguntaba, en bajarse los pantalones, ¿cierto? Para ser simpáticos a ese poder imperial nos bajamos los pantalones y así sobrevivimos en la vida política argentina a costa del sufrimiento de los pueblos. La eterna revelaciones carnales, ¿no? Que vimos con el país del norte. Ese fue un caso extremo también de tiempo atrás, ¿no es cierto? Así es. Roberto, muchísimas gracias, felicitaciones y bienvenido aquí a Marcos Paz y lógicamente vamos a esperar los conceptos que va a vertir esta charla y además la lectura de su libro, ya por lo que nos está contando, apasionante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y muy amables. Gracias.